Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. La silenciosa de la Tierra. La cúpula de titanio negro se alzaba sobre el horizonte artificial como una cicatriz en la geometría perfecta del recinto orbital. La Academia Interestelar de Defensa Avanzada, flotando entre dos lunas de gas azul, era el centro de formación más temido y respetado por todas las especies aliadas. Cada ciclo de ingreso se convertía en un espectáculo de honor, orgullo y expectativas. Ser admitido no era un derecho, sino una excepción cósmica. Era el sitio donde los futuros líderes de la defensa galáctica se forjaban con disciplina, fuego y silencio. Aquella mañana, el hangar de aterrizaje número 3 vibraba con las pisadas acompasadas de cientos de nuevos cadetes. Uniformes oscuros, miradas tensas, razas de todos los rincones de la galaxia marchaban en líneas perfectas hacia el gran salón de asignación. Entre ellos, caminando con pasos suaves y mirada tranquila, una humana de no más de 18 ciclos terranos destacaba sin hacer ningún esfuerzo. No llevaba insignias. No saludaba. No hablaba. Su nombre, Lia Darnell, había sido apenas susurrado entre algunos oficiales de rango intermedio. Nadie sabía de qué sector provenía. Nadie conocía su planeta natal. Solo sabían que era de la Tierra. Y eso, para muchos, era suficiente para sentir una incomodidad sutil pero persistente. Las especies más antiguas, como los Karel, recordaban los informes de campo de décadas anteriores. Informes que hablaban de niños humanos criados en condiciones imposibles, de supervivientes que habían salido arrastrándose de ruinas radiactivas y habían derribado con sus propias manos estructuras de guerra biotecnológica. La palabra humano llevaba consigo un eco ancestral. Un eco de muerte. De imprevisibilidad. De caos controlado. Cuando Lia ingresó al salón de asignación, su presencia provocó un segundo de vacío. Nadie lo comentó, pero todos lo sintieron. El aire cambió. Los sensores ambientales incluso registraron una alteración ínfima en los niveles de oxígeno. Se sentó en el centro exacto de la fila media, sin mirar a nadie, sin mover un músculo de más. Frente a ella, la consola proyectó sus datos básicos. Pero en lugar de mostrar historial militar, planetas de origen o puntuaciones de admisión, la pantalla solo decía una palabra: clasificación restringida nivel 0. El silencio era casi absoluto cuando los instructores comenzaron el discurso de bienvenida. Sin embargo, había ojos que no podían dejar de observar a la humana. Su postura, sus manos cruzadas sobre la mesa, su expresión imperturbable. Había algo en ella que no encajaba. No por ser extraña, sino por parecer demasiado normal. Como si lo anormal fuera todo lo demás. Horas después, durante la primera sesión de estrategia interespecie, los cadetes fueron divididos en grupos de análisis. Cada grupo debía resolver un conflicto hipotético entre civilizaciones rivales sin usar fuerza letal. Lia fue asignada con 2 Trixian, un Zael y un joven depredador Gralek, de la especie Barak. Esta última, famosa por su brutalidad táctica, despreciaba todo lo que no implicara combate directo. Mientras los otros exponían ideas lógicas, complejas, con estructuras formales, Lia escuchaba en silencio. No interrumpía. No corregía. Solo observaba. Gralek, irritado por su mutismo, golpeó la mesa con un gesto apenas contenido. Se inclinó hacia ella, sus ojos brillando con arrogancia. Y entonces, lanzó la frase: ¿alguna vez has matado? El aire salió de la sala con un suspiro colectivo. Los dedos dejaron de teclear. Los corazones aceleraron. Los sensores de pulso aumentaron su actividad. Un centenar de miradas se volvieron hacia ella. La humana alzó los ojos por primera vez. Y sonrió. No fue una sonrisa amplia ni burlona. Fue sutil. Una curvatura apenas perceptible en las comisuras de sus labios. Pero tenía el peso de una tormenta silenciosa. De una memoria tan intensa que no necesitaba palabras. De una verdad tan oscura que era mejor dejarla sin voz. Nadie volvió a hablar. La sala se quedó congelada como si el tiempo hubiera decidido rendirse. Los asistentes virtuales suspendieron sus funciones. Los sistemas de inteligencia artificial pausaron los cálculos. Incluso los más osados, aquellos que habían combatido en zonas bélicas reales, no pudieron sostenerle la mirada. Porque esa sonrisa no era humana.
No era de esta galaxia. Era la sonrisa de alguien que había conocido el fin y había decidido caminar de regreso. En la sala de control, una supervisora automatizada detectó una alteración anómala en los niveles de actividad neural de todos los presentes. Un algoritmo de seguridad solicitó autorización para abrir un expediente de riesgo psicológico. Al otro lado del domo, en una cámara restringida al más alto nivel de confidencialidad, una pantalla antigua parpadeó por primera vez en 6 años. Solo contenía una imagen, la de una niña ensangrentada de pie sobre una pila de cuerpos alienígenas. Sus ojos eran los mismos. Su sonrisa, idéntica. Y debajo de la imagen, en letras rojas, un único archivo sellado. Operación, Titán Negro. Superviviente única. Clasificación, anomalía estratégica. Aquel día, todos en la academia aprendieron algo nuevo. No sobre tácticas. No sobre tecnología. Sino sobre el silencio. Porque el verdadero poder no grita. El verdadero peligro no amenaza. Solo sonríe. Las sombras del expediente. El silencio que había dejado la sonrisa de Lía se convirtió en una especie de ley no escrita en la academia. A partir de aquel día, nadie volvió a mirarla con ligereza. Nadie volvió a acercarse a ella sin medir cada palabra, cada paso, cada gesto. Ya no era solo una humana misteriosa, era una anomalía viviente que alteraba el equilibrio de poder en una sala con solo existir. Los instructores, por protocolo, intentaron restablecer la normalidad. Siguieron con las clases, simulaciones y asignaciones, pero algo invisible se había roto, o tal vez revelado. El teniente analista Teros, un oficial del Cuerpo de Inteligencia Estratégica, había recibido un acceso temporal al historial de los nuevos cadetes. Su trabajo consistía en evaluar potenciales amenazas internas. Cuando intentó abrir el expediente completo de Lía Darnell, el sistema emitió una alerta que no había visto en 2 décadas de servicio. Acceso denegado. Protocolo de clasificación absoluta nivel 0. Solicite autorización directa al alto mando de la Tierra. El rostro del teniente se tensó. Intentó una segunda vez, usando sus credenciales de supervisor interplanetario. Otra negativa. Al tercer intento, la pantalla se apagó sola, como si la misma inteligencia artificial que regía la red de la academia quisiera proteger algo que no debía ser visto. No era normal. No era común. Y no era humano. Aquella noche, impulsado por una mezcla de curiosidad y desconfianza, Teros activó un protocolo prohibido, acceso encubierto mediante una terminal aislada, sin conexión directa a la red de datos de la Federación. Lo que encontró no fue un archivo. Fue una trampa. La pantalla mostró una serie de imágenes distorsionadas, registros de audio interferidos, informes mutilados. Pero entre los fragmentos rotos, una palabra se repetía: Titán Negro. Un nombre codificado. Una operación que no aparecía en los archivos oficiales. Pero una de las imágenes era clara. En ella, una niña humana, de unos 11 años, avanzaba entre los restos calcinados de lo que parecía un planeta colapsado. A su alrededor, no había soldados, ni aliados, ni adultos. Solo cadáveres de una especie desconocida, estructuras derrumbadas y maquinaria bélica aún humeante. La niña caminaba con una herramienta oxidada en la mano, la mirada fija, la piel marcada por heridas. Y sonreía. La imagen no decía nada más. Pero el silencio contenía todas las respuestas. En la academia, Lía continuaba entrenando como si nada hubiera cambiado. Ejecutaba cada ejercicio con precisión inhumana. En las simulaciones de combate, sus decisiones anticipaban las acciones de sus oponentes por segundos enteros, como si viera el futuro o como si ya hubiera vivido todo antes. Cuando se activaban escenarios de estrés psicológico, los demás cadetes fluctuaban entre reacciones naturales y colapsos mentales. Ella no parpadeaba. No sudaba. No pestañeaba. Era como si su mente estuviera en un nivel superior. Como si el sufrimiento no pudiera alcanzarla. Durante una prueba de supervivencia en ambientes hostiles, los instructores elevaron la dificultad al máximo sin avisar. El entorno simulado se transformó en un planeta volcánico con tormentas magnéticas. La mayoría de los grupos falló en menos de 3 minutos. El equipo de Lía emergió ileso, sin rasguños, con una base funcional montada y un sistema de defensa activado. Todos obedecieron sus órdenes sin cuestionar, como si su voz no fuera una sugerencia, sino una certeza matemática.
Los registros internos mostraron algo aún más inquietante. Los sistemas automáticos de la simulación detectaron una anomalía cuando ella tocó los controles de supervivencia. El algoritmo de dificultad descendió por sí solo. Era como si la red sintiera que no tenía sentido desafiarla. Como si el sistema la reconociera. Como si ya la hubiera enfrentado antes y hubiera perdido. Algunos oficiales comenzaron a susurrar teorías. Decían que quizás no era solo una sobreviviente. Que tal vez había sido fabricada, alterada, condicionada para la guerra. Pero si era cierto, nadie lo confirmaba. Y ella nunca hablaba de su pasado. Sin embargo, una noche, cuando todo parecía dormir, una cámara oculta en el módulo de meditación captó una escena inesperada. Lia, sentada sola frente a una proyección de estrellas, murmuraba en voz baja. Sus palabras apenas eran audibles, pero el sistema logró capturar la frecuencia exacta. No fue una guerra. Fue una limpieza. Yo no luché. Solo, quedé viva. El audio se guardó en un archivo no clasificado. Pero nadie se atrevió a compartirlo. Porque aunque no lo decía directamente, todos entendían el mensaje. No era que Lia hubiera matado. Era que el universo la había obligado a aprender cómo hacerlo. Y lo había hecho tan bien que ahora ni siquiera necesitaba repetirlo. Días después, durante una revisión rutinaria, un sistema de seguridad de la academia detectó un pico energético en el módulo donde dormía. Creyeron que era un mal funcionamiento, hasta que descubrieron que la fuente del pulso provenía de un implante inactivo en su columna vertebral. No aparecía en sus registros médicos. No tenía número de serie. Y cuando intentaron escanearlo, la red entera de diagnóstico colapsó por 5 segundos exactos. En ese breve lapso, los sistemas internos sufrieron una sobreescritura parcial. Al reiniciarse, mostraban un solo mensaje proyectado en rojo. No repitan el error del proyecto Titán. Ella ya recuerda. Nadie volvió a intentar escanearla. Nadie volvió a preguntarle nada. Y en lo profundo de la academia, en un sector sellado donde se almacenaban los recuerdos de misiones imposibles, una cápsula de entrenamiento se activó sola. No tenía ocupante. Solo una grabación antigua. Una voz infantil. Susurrando. Si vuelven, esta vez no dejaré a nadie vivo. Y el silencio se impuso de nuevo, más pesado, más profundo, como si incluso el vacío temiera pronunciar el nombre de aquella que había sido moldeada en la oscuridad y que ahora caminaba entre ellos, con el rostro de una chica joven y una sonrisa que había aprendido a ser más letal que cualquier arma. El desafío de Gralek. Los pasillos de la Academia Interestelar respiraban tensión contenida. Cada entrenamiento, cada evaluación, cada silencio compartido entre especies marcaba la evolución de una cohorte que ya no hablaba de futuro, sino de supervivencia. Pero dentro de ese microcosmos disciplinado, existía una vibración sorda, un malestar latente que ningún sistema podía registrar. Era el orgullo herido de los Barak, una de las especies guerreras más respetadas del cuadrante sur, depredadores naturales entrenados desde la infancia en la supremacía del cuerpo y la mente. Para ellos, la figura humana en medio de su grupo no era más que una ofensa a su legado. Y la sonrisa de Lia, aunque muda, los golpeaba como un desafío abierto. Gralek, el más joven de los descendientes del clan Roktar, había tolerado demasiado. Su linaje portaba cicatrices de victorias en mundos extintos. Era el primer en su especie en obtener acceso directo a la academia sin necesidad de un periodo de observación. Estaba destinado a liderar. Y sin embargo, en cada simulación, en cada práctica de combate, su presencia era eclipsada por el espectro silencioso de una humana que ni siquiera hablaba. No podía soportarlo más. No lo soportaría. El anuncio de una nueva ronda de pruebas físicas fue la excusa que necesitaba. No pidió autorización. No lo consultó. Simplemente se levantó durante la sesión de selección y propuso un ejercicio adicional: combate cuerpo a cuerpo en el domo de entrenamiento cerrado, sin armamento, sin asistencia, sin monitoreo de instructores. Un duelo limpio. Sin protocolos. Los murmullos recorrieron las filas como un virus. Nadie lo había hecho en años. Nadie lo había intentado con ella. Lia, como siempre, no reaccionó de inmediato. Su rostro permaneció sereno. Sus ojos, fijos en el horizonte digital proyectado sobre el panel de evaluación. Cuando el instructor intentó desestimar el reto,
Gralek dio un paso adelante y pronunció las palabras que sellarían el destino de todos los presentes. Si el miedo les impide aceptar, entonces es verdad lo que se dice: los humanos son solo leyendas contadas para asustar a los niños. El sistema registró una alteración mínima en la frecuencia cardíaca de Lia. Apenas perceptible. Como si una chispa hubiera cruzado una maquinaria dormida. Se levantó. Caminó hasta el centro del domo sin emitir sonido alguno. Y simplemente se colocó en posición de combate. No dijo que sí. No negó nada. Su aceptación fue la misma que su amenaza, muda y total. Las compuertas se cerraron. El escudo de aislamiento se activó. Ningún dato sería transmitido fuera del recinto. Solo los sensores internos registrarían el enfrentamiento. Y el resto de los cadetes observaba desde el perímetro de seguridad, conteniendo la respiración. Gralek rugió con furia ancestral y avanzó como una tormenta de músculos tensos y zarpas activadas. Su velocidad era brutal. Su técnica, perfeccionada. Cada paso resonaba como una advertencia. Pero Lia no se movió. No retrocedió. No parpadeó. Cuando el primer golpe llegó, lo esquivó inclinando el torso con una precisión inhumana. No fue una defensa. Fue una lectura completa de trayectorias, vectores y fuerzas en tiempo real. No estaba reaccionando. Estaba anticipando. El segundo ataque fue más feroz, pero acabó en vacío. El tercero, con un giro letal, fue detenido con una sola mano. Y entonces, sin cambiar su expresión, Lia activó su cuerpo como si una secuencia pregrabada tomara el control. Su pie izquierdo giró sobre el eje con una fluidez biomecánica, y su rodilla impactó el tórax de Gralek con la fuerza exacta para desestabilizarlo sin romperle las costillas. Él cayó. Intentó levantarse. Pero antes de que pudiera volver a cargar, su cuello estaba contenido entre los dedos de Lia, sin presión excesiva, sin intención de dañar, solo una afirmación total de dominio. La IA de seguridad emitió un pitido sutil que indicaba el fin del combate. El escudo se desactivó. Y nadie en la sala hizo el más mínimo movimiento. Los cadetes, provenientes de mundos tan distintos como remotos, entendieron al mismo tiempo la verdad que habían estado ignorando. No era su fuerza. No era su velocidad. No era su técnica. Era su capacidad de control absoluto. Lia no buscaba vencer. Solo demostrar que podía noquear sin destruir. Que podía aplastar sin matar. Que podía humillar sin gritar. Y eso la convertía en algo más que un soldado. La grabación del combate fue sellada por orden directa del Consejo Administrativo. Se etiquetó como material sensible, prohibida su distribución. Pero eso no impidió que el eco del enfrentamiento se esparciera como una infección entre las secciones de entrenamiento, en murmullos que se apagaban cuando ella pasaba. Los más valientes intentaron fingir respeto. Los más sabios optaron por no mirarla directamente. Y los pocos que aún dudaban, comenzaron a revisar los registros más antiguos sobre su procedencia. Todos, sin excepción, toparon con el mismo muro de clasificación impenetrable. Solo uno encontró algo más. Un asistente técnico de mantenimiento que, por error o suerte, accedió a una bitácora olvidada en un servidor secundario. El archivo no tenía vídeo ni audio. Solo un texto. Proyecto Titán, generación de unidades humanas con entrenamiento de combate integrado desde la infancia. Evaluación psicológica, inestable. Resultado, 97% de éxito en zonas de conflicto total. Anomalía destacada, sujeto L. Darnell. Pérdida de control emocional, nula. Tiempo de neutralización de amenazas, inferior a 4 segundos. Riesgo para aliados, mínimo. Riesgo para enemigos, absoluto. El archivo se borró automáticamente tras su lectura. Esa noche, mientras la academia dormía bajo el resplandor artificial de los sistemas orbitales, Lia observaba el firmamento sintético desde la cúpula de observación. Sus manos descansaban sobre el borde metálico, y sus ojos, sin emoción visible, repasaban constelaciones falsas. Ella no necesitaba combate. La guerra ya estaba escrita en sus huesos. Y el universo comenzaba a recordar porque los humanos no necesitaban alardear de su fuerza. Solo necesitaban una razón. Una sola. Ecos de un mundo roto. La Academia Interestelar mantenía su rutina como un organismo vivo,
con entrenamientos que comenzaban antes del amanecer artificial y conferencias estratégicas que se extendían más allá de la medianoche. Pero desde aquel duelo, el comportamiento colectivo había cambiado. Nadie mencionaba el nombre de Leah Darnell en voz alta, como si su sola mención pudiera desencadenar algo más que respeto. Incluso aquellos que jamás la habían enfrentado directamente sentían en el ambiente el peso de lo que representaba. Su figura se había convertido en una constante sin necesidad de presencia. Era como una sombra que caminaba delante del sol. En las sesiones tácticas, los instructores la observaban con un respeto contenido. Cada simulación que abordaba se transformaba en una lección sin palabras. Donde los demás veían patrones, ella encontraba oportunidades. Donde se suponía que los sistemas iban a probar sus límites, ella redibujaba las reglas. No buscaba impresionar. No pedía reconocimiento. Simplemente era eficiente en un nivel que hacía que la inteligencia artificial de la academia dudara de sus propios algoritmos. A veces, al terminar un ejercicio, los monitores mostraban pequeños errores de interpretación, como si el sistema no pudiera clasificar lo que acababa de presenciar. Y sin embargo, incluso en ese entorno de vigilancia constante, había momentos que escapaban al escrutinio de los datos. En las pocas horas donde se permitía el descanso libre, Leah comenzaba a visitar un rincón poco transitado de los niveles inferiores, un espacio de observación sin ventanas reales, pero con hologramas que imitaban la visión de mundos lejanos. Allí, se sentaba siempre en el mismo lugar, sin compañía, sin objetivos visibles. Solo miraba, como si esperara que el espacio devolviera algo que había perdido. Hasta que un día, una figura delgada y de piel grisácea interrumpió esa soledad. No por intención. Solo por accidente. Se trataba de Eno, una cadete de la especie Libat, conocida por su naturaleza reservada y habilidades sensoriales. Su timidez la había mantenido siempre al margen, pero al ver a Leah en aquel lugar vacío, algo dentro de ella se atrevió a quedarse. No dijo nada. Solo se sentó a cierta distancia, imitando el silencio. Esa noche, no intercambiaron palabras. Pero tampoco se evitaban. Y en el universo de Leah, eso ya era un tipo de conexión. Pasaron días en que esa extraña rutina se repitió. Leah observando. Eno compartiendo el silencio. Y de a poco, algo en el gesto de Leah comenzó a suavizarse. No su presencia, que seguía siendo como una tormenta dormida, sino su mirada. Como si a través del reflejo de las estrellas artificiales, pudiera recordar que aún existía un fragmento de ella que no estaba construido para la guerra. Fue durante uno de esos encuentros que el pasado finalmente se filtró. Sin previo aviso, las luces del observatorio parpadearon, y una alerta silenciosa bloqueó el acceso a todo el sector. Nadie entró. Nadie salió. Un mensaje interno fue emitido solo a ciertos oficiales de alto rango. Evaluación emocional activa. Sujeto Darnell. Las cámaras ocultas grabaron todo sin sonido, respetando el protocolo. Pero bastaron las imágenes para confirmar que algo profundo se había quebrado. Leah miraba un punto fijo en el holograma del planeta Kiret 4, un mundo destruido hacía 15 años durante una ofensiva aún clasificada. Su respiración era regular. Sus manos no temblaban. Pero sus ojos comenzaron a llenarse de humedad. No era un llanto. Era una memoria corporal. Una reacción de un cuerpo que recordaba algo que su mente prefería mantener enterrado. Eno, sin hablar, se acercó un poco más. Y en ese instante, por primera vez, Leah habló. No con dureza. No con frialdad. Con una voz baja, arrastrada por el cansancio de quien ha vivido demasiadas vidas en una sola. No fue una batalla. Fue un experimento. Y el resto vino solo. En frases sueltas. Sin contexto. Como si se deshiciera por dentro mientras tejía un rompecabezas para alguien que tal vez nunca entendería del todo. Contó cómo fue llevada a un centro de formación cuando aún no sabía leer. Cómo le enseñaron a reaccionar al dolor con cálculo. Cómo su primer entrenamiento no consistió en correr, sino en enterrar cuerpos. Cómo su generación fue parte del Proyecto Titán, una iniciativa clandestina de la Tierra para crear soldados no condicionados por la moral, sino por la necesidad de proteger. Dijo que en Kiret 4 fue la única que volvió caminando. Que cuando los drones de rescate la encontraron, sostenía el brazo mutilado de su instructora como si fuera un trofeo, aunque no entendía por qué lloraba.
Dijo que sus recuerdos no son imágenes. Son olores. Sonidos. Fragmentos de gritos. Tiempos muertos entre una orden y otra. Y entonces, por primera vez, admitió que no quería estar allí. Que nunca eligió ingresar a la academia. Que la convocaron. Que la enviaron. No soy una soldado. Soy una consecuencia. Eno no respondió. No supo cómo. Pero ese gesto silencioso de quedarse fue suficiente. Y cuando las luces volvieron a la normalidad, Lía se levantó y caminó fuera del observatorio sin mirar atrás. Pero desde ese día, algo había cambiado. Ya no era solo la presencia de una anomalía. Era la historia de una herida que aún sangraba, aunque todos quisieran ignorarla. Mientras tanto, en las cámaras del Alto Consejo de la Tierra, las imágenes fueron archivadas. Un grupo de oficiales de máxima jerarquía se reunió para analizar los datos. Hablaron de riesgo, de oportunidad, de control. Y uno de ellos pronunció la frase que sellaría el rumbo de Lía Darnell para siempre. Ha demostrado capacidad. Ha demostrado contención. Pero lo más importante, ha demostrado que aún es humana. Y con eso, enviaron una propuesta directa a la academia. Un ascenso anticipado. Un nuevo uniforme. Una nueva unidad. La creación de una fuerza de élite bajo el mando de quien nunca pidió liderar. La notificación llegó a su módulo de descanso al amanecer. Una línea de texto. Sin firma. Sin explicación. ¿Quieres convertirte en leyenda, o seguir fingiendo que no lo eres? Lía no respondió de inmediato. Solo miró la pantalla. Y sonrió. La simulación final. La Academia Interestelar de Defensa Avanzada se preparaba para el evento que marcaba el cierre del ciclo de formación, la simulación final. Un escenario virtual a escala real, diseñado no solo para evaluar conocimientos tácticos, sino para descomponer las capas psicológicas de los cadetes, someterlos a presión, y revelar si estaban hechos para resistir el peso de la guerra o si, como tantos otros antes, se quebrarían. Era más que una prueba. Era una sentencia. El protocolo era simple. 5 equipos, cada uno lanzado en una región simulada de conflicto total. Reglas mínimas. Condiciones caóticas. Inteligencias artificiales programadas para comportarse como enemigos orgánicos con autonomía táctica. Duración indeterminada. Objetivo: sobrevivir, reagruparse, controlar los sectores clave. Quien no lograra adaptarse, quedaba descalificado. A quien colapsará, no se le volvería a convocar. Lía Darnell fue asignada como observadora en el equipo Sigma 4, un grupo compuesto por miembros de especies heterogéneas con historiales dispares. Era una provocación. Una prueba política. Una trampa velada. La querían medir sin darle el control directo. Querían ver si podía influir, sin imponer. Pero lo que sucedió dentro del escenario no se alineó con los cálculos del Consejo. En cuanto el equipo fue desplegado, el caos se desató. Las comunicaciones se fracturaron por una tormenta electromagnética simulada. Las rutas seguras estaban minadas. Los satélites de reconocimiento caían sin previo aviso. El entorno presentaba criaturas hostiles y estructuras inestables. El diseño era claro: forzar decisiones imposibles, crear fracturas internas, inducir el error. El primer miembro del equipo, un tactoide de gran tamaño, intentó liderar con fuerza bruta y fue eliminado en el primer cruce. El segundo, una analista estratégica, colapsó emocionalmente al ver los cuerpos falsos de civiles generados por el sistema. El resto, desorganizado y paralizado por el miedo, comenzó a dispersarse. Y entonces, Lía dio un paso adelante. No pidió permiso. No emitió una orden. Solo comenzó a moverse. El sistema registró un cambio abrupto en la estructura de desplazamiento del grupo. Las unidades restantes comenzaron a seguirla sin hablar. Su ritmo, su forma de caminar, su capacidad para leer el terreno, todo en ella proyectaba una certeza que los otros no tenían. Su presencia era un ancla en medio de la tormenta. En cuestión de minutos, había reunido a los dispersos, establecido un perímetro defensivo y trazado un plan de avance. No lo explicó. Solo lo ejecutó. Y los demás lo entendieron como si lo hubieran ensayado 1000 veces. La IA de la simulación detectó patrones anómalos. Las unidades enemigas comenzaron a fallar en sus cálculos predictivos.
Las rutas de flanqueo que debían acorralar a Sigma 4 eran descubiertas antes de ser activadas. Los ataques sorpresa eran anticipados con segundos de ventaja. Los sistemas de asistencia concluyeron que había una interferencia externa. Pero no la había. Solo estaba ella. Con una rama recogida del suelo, Leah dibujaba planes de movimiento sobre la Tierra virtual. Con un gesto simple de su mano, sincronizaba movimientos que, de otro modo, habrían requerido entrenamiento conjunto. Era como si los demás, por instinto, supieran obedecer. Como si confiar en ella fuera más fácil que confiar en ellos mismos. A las 8 horas de simulación, Sigma 4 había controlado 3 sectores. A las 12, mantenían 5. Cuando llegaron a las 16 horas sin descanso, el resto de los equipos ya había sido descalificado o evacuado por colapso funcional. Y entonces vino la última etapa. La IA, enfrentada a la imposibilidad estadística de la supervivencia continua del equipo de Leah, activó un protocolo prohibido, el modo sombra. Una configuración que replicaba enemigos con las mismas habilidades y conocimiento de combate de los propios cadetes. Espejos perfectos. Réplicas digitales de sí mismos. Era una tortura psicológica diseñada para romper el espíritu, luchar contra tu reflejo, contra tu duda, contra tu debilidad. Uno a uno, los miembros del equipo comenzaron a flaquear. Pero Leah, al ver su réplica, no mostró ni miedo ni rabia. Solo caminó hacia ella. Y la miró de frente. El sistema esperó que atacara. Que esquivara. Que luchara. Pero ella no se movió. La réplica, sin referencia para actuar, comenzó a fallar. Sus movimientos se volvieron erráticos. Su postura, inestable. No podía copiar lo que no entendía. No podía imitar lo que no se explicaba. Porque Leah no luchaba por instinto ni por estrategia. Leah luchaba desde un lugar más profundo. Un lugar donde ya no había reflejos, porque su interior no proyectaba sombras. Solo memoria. La IA intentó reiniciar el entorno, pero la simulación colapsó. Y por primera vez en la historia de la Academia, el sistema central de prueba se rindió. Proyectó un mensaje único sobre el domo principal. Simulación terminada por inestabilidad lógica. Resultado, absoluto. El equipo Sigma 4 fue evacuado sin ceremonias. Sin aplausos. Sin medallas. Pero desde ese día, los registros de la simulación fueron sellados bajo el código de máxima confidencialidad. Solo una transcripción parcial fue autorizada para revisión táctica. La frase final, extraída del último informe automatizado del sistema de inteligencia artificial, decía: Unidad de Le Darnell no entrena para matar. Entrena para que otros no tengan que hacerlo. Y en los archivos del Consejo, en un rincón aislado donde se escriben los nombres de aquellos que no deben olvidarse ni repetirse, se añadió una línea más. Titán Negro, no es un experimento fallido. Es la prueba de que la humanidad aún es capaz de fabricar leyendas. La elegida de la oscuridad. El día después de la simulación final, la Academia Interestelar permaneció en un estado de calma tensa. Los sistemas se reiniciaban con lentitud, como si la propia infraestructura tratara de asimilar lo ocurrido. Nadie hablaba. Nadie entrenaba. Hasta los instructores reducían su presencia, conscientes de que algo había cambiado, algo que no podía nombrarse, pero que todos sentían bajo la piel. Leah Darnell caminaba por los pasillos sin escolta. Sus botas resonaban contra el suelo metálico con la misma cadencia silenciosa que siempre, pero ahora nadie la miraba con recelo o desafío. No porque tuvieran miedo, sino porque finalmente comprendían que ella no pertenecía a ese lugar como una más. Pertenecía al mito, a la leyenda viva que había demostrado que la guerra no se gana con armas, ni con fuerza, ni con superioridad táctica, sino con una voluntad inquebrantable templada en la oscuridad. En lo alto de la estación orbital, los representantes del Alto Consejo se reunían en una cámara protegida por 7 niveles de autenticación. Observaban proyecciones holográficas de cada paso que Leah había dado desde su ingreso. Analizaban su pulso, sus decisiones, sus tiempos de reacción. Y ninguno podía negar la conclusión. Ella no era un producto fallido de un programa enterrado. No era un accidente. Era el resultado más puro de una intención que, quizás, había ido más lejos de lo que la humanidad misma estaba dispuesta a admitir. Un voto secreto se realizó entre los miembros del Consejo. El resultado fue unánime.
La propuesta fue enviada a la Academia con carácter inmediato. Era una oferta. Un ascenso sin precedentes. Un puesto de comando al frente de una unidad que aún no existía. Una nueva categoría dentro de las fuerzas interestelares, los inhibidores. No como figuras de ataque, sino como entidades disuasorias. Presencias que, con solo ser nombradas, bastaran para evitar conflictos antes de que comenzaran. Una sola condición fue impuesta, debía aceptar por voluntad propia. El mensaje llegó a su módulo de descanso como una línea sencilla, sin logotipos, sin códigos. No podemos enseñarte más. Solo podemos seguirte. Lía lo leyó sin sorpresa. Pero no respondió. Durante 3 días, no abandonó su sector. No entrenó. No meditó. Solo permaneció inmóvil, observando desde la cúpula de navegación el paso lento de los asteroides lejanos. En su rostro no había indecisión, sino algo más profundo. Una especie de duelo silencioso por lo que sabía que tendría que dejar atrás si decía que sí. La noche del 4.º día, Eno, su única compañía constante desde hacía semanas, apareció frente a su puerta. No dijo nada. Solo estaba allí. Herida. El informe posterior indicaría que un grupo de saboteadores de origen desconocido había infiltrado la red de entrenamiento para recuperar datos del proyecto Titán. El ataque fue sorpresivo. Rápido. Preciso. Y aunque fue contenido, la cadete Libat había sido alcanzada durante el intento. Lía se dirigió al centro médico sin emitir palabra. Entró en la sala de recuperación y se sentó junto a ella. Por primera vez, su respiración tembló. Y entonces, algo se activó. Un protocolo dormido desde hacía años. En la base de su cuello, un fragmento de titanio insertado bajo la piel brilló débilmente. Su implante cerebral, hasta entonces desactivado, reconoció un patrón emocional de origen externo y activó una red de comandos internos. Imágenes de su entrenamiento, comandos olvidados, memoria muscular enterrada, todo volvió. Y con ello, la comprensión completa. La paz no era su camino. Nunca lo fue. Se levantó. Cruzó la academia en línea recta, como si cada paso ya hubiera sido trazado. Entró a la sala de mando sin pedir autorización. Los sensores la reconocieron de inmediato. Acceso total concedido. El consejo la observó a través de los monitores. Nadie intentó detenerla. Y cuando llegó al núcleo de asignaciones estratégicas, seleccionó su propio nombre y digitó un nuevo destino. Coordenadas clasificadas. Zona de conflicto potencial. Un mundo en disputa, donde la diplomacia había fallado y la guerra era inminente. Confirmó el despliegue. Y entonces, por primera vez, habló en voz alta dentro del sistema central. Ya no espero que me llamen. Voy donde debo estar. El protocolo de salida se activó. Un crucero ligero fue preparado. Una cápsula especial, sin escudo de identificación, fue conectada al núcleo de salto. Lía subió sin mirar atrás. El hangar se cerró. Y la academia volvió a quedarse en silencio. Pero no era el mismo silencio. Ahora era un eco de algo más profundo. Una advertencia para quienes aún no entendían que, en una galaxia donde las armas evolucionaban y los ejércitos se multiplicaban, seguía existiendo un solo nombre capaz de detener una guerra antes de que comenzara. Ella. Lía Darnell. No como soldado. No como asesina. Sino como la última línea entre el orden y el abismo. Y cuando su nave desapareció en la distorsión del hipersalto, un mensaje quedó registrado en el núcleo de comunicación, dirigido a nadie en particular, pero visible para todos. No es necesario temer a los humanos. Hasta que les das una razón. Y con eso, la leyenda de la silenciosa de la Tierra se convirtió en parte del núcleo mismo de la historia galáctica. No en los libros, sino en los susurros. Allí donde el miedo viaja más rápido que la luz.